Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y experto en temas electorales. Buenas noches, Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muy buenas noches. Luis Carlos, hay muchos temas de qué platicar esta noche. Déjame iniciar con lo que sucedió hoy en Washington. Yo no tengo registro de que los presidentes de 3 partidos políticos de oposición en algún momento en la historia hayan acudido a la Organización de Estados Americanos para denunciar al presidente de México por la intervención directa e ilimitada del narcotráfico en una elección, la del 6 de junio pasado. ¿Qué opinas? Bueno, primero quiero hablar del fenómeno y luego lo de Washington. Yo sí creo que la intervención activa del crimen organizado el pasado 6 de junio constituye ya el mayor desafío y riesgo de la democracia mexicana, no solo de la democracia electoral, de la democracia mexicana. Porque si bien antes el crimen organizado había estado penetrando gobiernos locales y municipales, incluso había fondeado campañas, que el crimen organizado participe de forma activa y directa el día de la jornada, ya estamos en una situación totalmente diferente. Y si no se pone un alto a eso, este país muy pronto se va a convertir en una narcodemocracia. Esto es un gran problema. Ahora bien, López Obrador ha sido omiso, ha sido negligente, ha desdeñado estas señales. Y no solamente eso, dijo que los narcos habían portado bien el día de la jornada electoral. Entonces al presidente parece no importarle que es un gran problema para el futuro del país. Ante esa negligencia del gobierno es que estos 3 presidentes de partidos políticos van a Washington en un ánimo de alzar una bandera de auxilio. La verdad es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, puede hacer poco. Es un acto simbólico político para dejar registro de que se está en un gran problema. ¿Qué va a hacer López Obrador con esto, Guillermo? Burlarse, de acusarlos de ser poco patriotas, y no va a hacer absolutamente nada, porque además López Obrador ha dicho que la Organización de Estados Americanos debe desaparecer. Entonces no va a tener ninguna consecuencia salvo el simbólico. Luis Carlos, tampoco tiene precedente que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral amaguen con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contener las amenazas del presidente y blindar las resoluciones definitivas de las pasadas elecciones. Este es un trascendido, pero de confirmarse, esto sería también un grave precedente. ¿Qué opinas? Sí, sin duda. Por supuesto que esto es otro gran problema porque el presidente lleva varias semanas amenazando a los consejeros del INE y a los magistrados electorales. Quiero resaltar algo, Guillermo. Durante casi 2 años el Tribunal Electoral estuvo emitiendo sentencias favorables a Morena y favorables al gobierno y a López Obrador. Durante ese periodo el presidente no dijo nada. Ahora que el tribunal empieza a tomar medidas más independientes y que afectan a Morena y al presidente, es que se han iniciado estos ataques de López Obrador. Es probable que en las próximas 3, 4 semanas, cuando se califiquen las elecciones de gobernador, pueda haber algunas anulaciones. Por ejemplo, en Campeche, donde Laida Sansores de Morena ganó. A lo mejor al final gana otro, no lo sabemos. Pero el problema es que López Obrador va a usar eso para atacarlos, amenazarlos, y eso es lo que están previniendo, por supuesto. Sí, es que, como dices, las descalificaciones de López Obrador hacia las autoridades electorales son cada vez más frecuentes. En varias ocasiones, la semana anterior, el presidente habló de una reforma electoral que implicaría, dijo él, la desaparición de todos los consejeros del INE y todos los magistrados del Tribunal Electoral. Eso dice el presidente, pero ¿es viable? No es viable ni es deseable. No es viable porque el presidente no tiene los votos que se requieren para cambiar la Constitución y quitar a todos. Y 2, no es deseable porque los consejeros electorales tienen un plazo inamovible y ese plazo inamovible es lo que les da independencia. Si ante el primer grito del presidente tú puedes correr a consejeros o a magistrados, se acabó la independencia. Entonces la independencia se debe respetar, la inamovilidad. Por eso es que no es deseable.
Si se pueden elegir a los consejeros de mejor manera, por supuesto es bienvenido. De hecho, debo decir algo, Guillermo. 4 de los 11 consejeros del INE fueron electos por Morena el año pasado. Morena tuvo mano, Morena decidió a los 4 finalistas, Morena votó de forma unánime por ellos. Y sin embargo, el presidente sigue diciendo que los consejeros son deshonestos. En el caso de los magistrados, yo he señalado varias veces que el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, es una persona cuyo desempeño es muy cuestionable, además de que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito y debe investigarse, y me parece que es un sujeto que deja mucho que desear en su desempeño. Y yo también he cuestionado el comportamiento que algunos otros magistrados han tenido en votaciones. Sin embargo, en las últimas semanas, un grupo de 5 magistrados han tomado una actitud más independiente, más sólida, y me parece que eso es una buena noticia. De tal forma que, salvo que se demuestre que algún consejero o magistrado ha cometido un delito, violado la ley, se debe respetar su plazo. Volviendo al tema de la reforma electoral, como dices, tratándose de una reforma constitucional, no parece fácil que alcancen los votos para que el Congreso apruebe una reforma con esas pretensiones, sobre todo ahora que conocemos la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Así es, Guillermo. A Morena y sus aliados les faltarían 56 votos para alcanzar 334, que es el número mágico del dos tercios de la Cámara de Diputados. Está muy complicado conseguir 56 votos. Muchos han dicho que a lo mejor el PRI lo pueden convencer o amenazar. Yo veo difícil convencer a 56 diputados. El PRI tiene 70. A lo mejor puedes convencer a 10 o a 15, pero 56 es muy complicado. Así es que yo creo que uno de los buenos resultados de la elección del 6 de junio fue que se generó un contrapeso parcial, pero que es útil para impedir que estas cosas tan extravagantes o tan irresponsables como quitar a los consejeros del INE se puedan materializar. Luis Carlos Ugalde, déjame preguntarte, en tu calidad de exconsejero presidente del INE, ¿hace falta una reforma electoral en México? Y de ser así, ¿qué tendría que contener dicha reforma electoral para realmente avanzar en la materia? Una buena reforma electoral es bienvenida. Una mala reforma electoral debemos evitarla. ¿Qué requiere una buena reforma electoral? Hay muchas cosas que requieren mejora. Por ejemplo, Guillermo, combatir la presencia del narcotráfico en las elecciones. Por ejemplo, reducir el costo exorbitante de las campañas políticas. No estoy hablando del financiamiento público, que es muy alto, que también hay que reducir. Estoy hablando del costo real de las campañas, que es una ofensa y que hace que todas las campañas recurran a financiamiento ilegal. ¿Qué otra cosa? Hay una sobreregulación, Guillermo. Una regulación de que el presidente no puede hablar, los servidores públicos no pueden hablar, los particulares no pueden opinar. Es decir, estamos en un régimen de terror de que en campañas los únicos que pueden hablar son los políticos. Hay que revisar el sistema sancionatorio. Es un sistema sobreregulado. El INE es demasiado grande, Guillermo. El INE hace bien su trabajo, pero es inmenso. Yo creo que podría hacer su trabajo si se desregula el sistema con menos gente. De tal forma que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, por supuesto, pero bien pensadas, de forma integral, analizando lo bueno y lo malo, y no hacer lo que está haciendo López Obrador. Para él la reforma electoral es que se vaya Lorenzo Córdoba. Eso es absurdo, eso es poner la carreta delante de los bueyes. Es como la reforma al sector salud. López Obrador dijo, si desaparecemos el Seguro Popular, fin y solución mágica de los problemas. Y ya ves lo que está pasando. Luis Carlos, si bien es cierto que al presidente le quedan todavía 3 años de gobierno, da la impresión de que la segunda mitad será muy diferente a la primera y que al presidente se le podrían complicar las cosas. ¿Coincides con estas opiniones? Bueno, primero lo que ocurre siempre y es natural es que el poder disminuye. En parte porque el presidente López Obrador tiene menos fuerza en el Congreso, en parte porque se detona la sucesión presidencial dentro de su partido y la gente empieza a ver el futuro y López Obrador ya no es el futuro. Afortunadamente, una preocupación que hace 6 meses existía es si López Obrador se iba a ir el día
30 de septiembre del 2024, cuando concluye su mandato. Creo que afortunadamente eso ya es una realidad. Ya aunque quiera, no puede quedarse, no puede haber reforma, no hay votos. Entonces sí, y también la segunda es que claramente el tema presupuestario le va a pesar. Cada vez va a tener menos dinero, cada vez va a tener menos margen de maniobra, el tema de la inseguridad sigue siendo igual de malo y el tema de salud se va a empeorar. Entonces sí, la segunda mitad va a enfrentar más dificultades, pero yo creo, Guillermo, que va a seguir siendo un presidente muy popular y va a seguir siendo poderoso, pero con más dificultades. En tu opinión, ¿qué tipo de oposición tendrá el presidente en la segunda mitad de su gobierno? Yo creo que va a ser una oposición más valiente porque son más en diputados, más valiente porque las amenazas del presidente son cada vez menos creíbles y porque pues ya se acaba su gobierno. Entonces yo creo que van a estar más, van a ser más firmes. Yo creo que así va a ser. Y dos, no van a participar en la toma de decisiones porque López Obrador no los va a dejar. Como el presupuesto se aprueba por una mayoría que tiene López Obrador con el Verde y con el PT, creo que van a dejar a los demás fuera, pero la oposición le va a poder decir más veces no, no, no. Y creo que eso ayuda para que los excesos de un presidente narcisista y un presidente ensimismado en sí mismo y un presidente obsesionado con su paso a la historia, evitar que esos impulsos se conviertan en un daño para el país. Por ejemplo, lo de la reforma electoral. Si hoy Morena tuviera la mayoría calificada que tuvo en la primera mitad del sexenio, pues entonces ya estaríamos en un gran problema. Afortunadamente no es así. Finalmente, déjame pedirte tu opinión sobre toda esta serie de capítulos que vivimos la semana anterior en torno a la revocación de mandato. Bueno, yo creo que es una alerta, pero que muestra justamente que los caprichos del presidente tienen que esperar. Finalmente, este capricho del presidente probablemente se materialice, pero ojo, Guillermo, esta mañana el presidente en su mañanera dijo algo que me llamó la atención. Dijo, pues si es tan caro y el INE me bloquea, yo voy a hacerla convocando a mis seguidores. Es decir, el presidente por primera vez dice que una consulta de 4,000 millones de pesos que cuesta organizarla ya no le gustó porque él quiere hacer consultas a mano alzada. Dos, que él no pueda poner la pregunta que él quiere ya no le gusta. En fin, ya se empezó a dar cuenta de que este ejercicio a lo mejor no le sale tan bien. Entonces es muy probable, Guillermo, ese es mi pronóstico, que dentro de 3 semanas, cuando el INE diga que para organizar la consulta se requieren 4,000 millones, el presidente acusa al INE y entonces diga al pueblo mexicano, diga, vamos a organizar nosotros la consulta. Y entonces van a instalar 5,000 casillas en el país en lugar de las 160,000 que se requieren, y eso va a ser suficiente para que el presidente se sienta amado por el pueblo. Esto es otra cosa de lo que él pensaba, ya no va a servir de propaganda, pero el presidente pues ya se dio cuenta de que esa apuesta no le va a salir quizá. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.